Nos vamos acercando ya a la Semana Santa. Siempre me gusta decir que si tuviéramos que poner música a la liturgia sería ya música de suspense, porque vamos viendo que en torno a Jesús se van apretando los dientes, se va acentuando la tensión, porque ya va habiendo una paulatina decisión de acabar de asesinar a Jesús. Es cierto que la sombra de la cruz, como veíamos esta Navidad, se cierne sobre el niño desde el principio. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Herodes quiere acabar con la vida del niño porque amenaza su corona, pero es verdad que se va haciendo más trepidante esta música a medida que avanzamos hacia el Triduo Pascual. El Evangelio de hoy señala el deseo de acabar con el Señor ya en esta fiesta de los tabernáculos, en esta fiesta de las tiendas, en la cual se celebra el éxodo, la salida de la esclavitud, y curiosamente estos judíos van entrando cada vez más en la esclavitud del pecado y de la obcecación. Dice el evangelista, intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, pues todavía no había llegado su hora. El Señor es el dueño absoluto, Señor de la historia, y no ocurre nada que no esté previsto por el Señor, y esto nos da mucha luz y mucha fuerza en los momentos oscuros, en los actuales que vive la Iglesia, de persecución fuera, dentro de la Iglesia, de tanta injusticia como estamos viviendo. El libro de la sabiduría le voy a prestar especial atención hoy, el capítulo 2, incluso algunos versículos que la liturgia omite, que son sorprendentemente actuales. Nos muestra el pensamiento secreto de los necios, de los antisabios, que son los sabios de este mundo, y lo pongo entre comillas. Ya digo que asombra la actualidad de estas palabras que parecen escritas hoy. Dice así el 2 capítulo del comienzo de este libro de la sabiduría, que es de los últimos que se ha escrito del Antiguo Testamento. Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente: Dios no viene solamente a revelarnos quién es Dios, sino quién es el hombre, y nos revela cómo maquinan los impíos, qué hay en la mente del malvado. Muchas veces nos cuesta ponernos en la mente del malvado porque no somos tan malvados, pero la Sagrada Escritura viene a decirnos cómo razonan, cómo les engaña Satanás a estos espíritus obcecados que quieren acabar con el bien, con la verdad, con la belleza, con Jesús en el caso del Evangelio, pero ya digo, este texto es anterior a Jesucristo, y ya vemos cómo ha razonado siempre el hombre malvado y cómo razona hoy. Vamos con los versículos que omite la liturgia para luego ver lo que se refiere directamente a la decisión de asesinar al justo. Los impíos equivocadamente razonan así: es corta y triste nuestra vida. Pues son tristes, los malvados son tristes, aunque se rían mucho a carcajadas. No todos reconocen que la vida es triste, porque se montan muchas fiestas con drogas, con alcohol, con olvido, pero son tristes. El demonio realmente no ríe desde el corazón. Podrá reír desde la garganta, pero no ríe desde el corazón. Es algo que le da mucha rabia, el sentido del humor, que es señal de inteligencia, pero también es señal de bondad. No todos reconocen que la vida es triste, pero hay algunos impíos, como el filósofo existencialista Jean Paul Sartre, que decía que el hombre es una pasión inútil, ¿no? Que desea ser feliz inútilmente. Dice el impío: no hay remedio en la muerte del hombre, ni se sabe de nadie que haya vuelto del Hades. Esto lo siguen repitiendo hoy, 21 siglos después. Nadie ha vuelto. Y sí, hay alguien que ha vuelto, lo veremos en el Triduo Pascual, en la Vigilia Pascual. Hay uno que ha vuelto de la muerte, el Señor de vivos y muertos, el resucitado. Por azar llegamos a la existencia. Fíjense qué antiguo es este razonamiento. Por azar llegamos a la existencia, y luego seremos como si nunca hubiéramos sido. Volver a la nada. Ese es el triste pensamiento del que no cree en el alma, en el que no cree en su inmortalidad. Porque siguen razonando los impíos, porque humo es el aliento de nuestra nariz y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón, como los que hoy dicen que es química el pensamiento, nuestra capacidad de amor son meras reacciones químicas en nuestro cerebro.
qué antiguos son los racionalistas. Al apagarse el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire inconsistente. También nosotros decimos que somos poca cosa, pero somos polvo enamorado, decía Machado, me parece que era el que lo decía, somos polvo enamorado, somos polvo, pero polvo enamorado. Somos polvo redimido por el Señor, polvo que vuelve a resucitar. Caerá con el tiempo nuestro nombre en el olvido, nadie se acordará de nuestras obras. Pues no es verdad. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, nos dice el Señor, en lugar de tantas tonterías como escribimos muchas veces en nuestros epitafios y en nuestros homenajes a nuestros difuntos. Qué frases tan bonitas como esta. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pasará, continúa nuestra vida como rastro de nube, se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y por su calor vencida. Paso de una sombra es el tiempo que vivimos. No hay retorno en nuestra muerte. La negación de nuevo de la resurrección. Porque se ha puesto el sello y nadie regresa. Y ahora viene el famoso carpe diem. Aprovecha el momento, disfruta, porque luego no podrás disfrutar. Vengan pues y disfrutemos de los bienes presentes. Gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. En el romántico del siglo XVIII de Alemania se cantaba, y hoy se canta de un modo frívolo, este frívolo himno de los universitarios, el Gaudeamus Igitur. Bueno, ahora hay muchos que ni saben lo que significa, pero es un himno aparentemente alegre, pero lleno de dolor. Este himno universitario que habla de la juventud que pasa y que hay que disfrutarla porque luego viene la senectud, la molesta senectud, y qué pena vivir así, como de espaldas a lo que se viene, a la ancianidad, que es camino hacia la sabiduría y camino hacia el encuentro con el Señor. Hartémonos de vinos exquisitos y de perfumes, no se nos pase ninguna flor primaveral. Qué distinto es esto, aunque se le pueda parecer al cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que dice ese famoso: ni cogeré las flores, ni temeré a las fieras. Buscando mis amores, iré por estos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Es el relativizar el valor de las cosas de este mundo, no darles un valor absoluto, pero no tampoco es despreciarlas, es darles el valor justo que tienen en la medida en que hay unión con el Señor. Siguen estos frívolos e impíos. Coronémonos de rosa antes que se marchiten, ningún prado quede libre de nuestra orgía. ¿Qué actual es esto? Es esta orgía hippie, ecológica, panteísta de la actualidad, al que muchos ministros de la Iglesia se suman. Dejemos por doquier constancia de nuestro regocijo, que nuestra parte es esta es nuestra herencia. Es una aparente alegría, pero preñada de desesperanza, de desaliento. Si Dios no existe, todo está permitido. Esta parte que eso lo sacamos parafraseando a Dostoyevsky, que lo hace a modo de pregunta a uno de los hermanos Karamazov. Está todo permitido si Dios no existe. Realmente no hay fundamento. Si Dios no es nuestro Padre, no podemos fundamentar que todos somos hermanos. Después de este razonamiento impío, uno llega a la conclusión de que puede hacer lo que quiere, y por eso el paso de este agnosticismo, de este ateísmo, lleva necesariamente tarde o temprano a la maldad. Y ahora sí, nos metemos en los versos siguientes, estos que acabo de leer, que omite la liturgia, que nos ayuda mejor a entender la maldad de aquellos que no pueden, en medio de su pesimismo, entender aquel que viene a anunciar la vida y la victoria del bien. Oprimamos al justo, al pobre. Es este ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. La Europa y el Occidente soberbio, pues es fuerte con los cristianos, que saben que no usamos la violencia, y en cambio débil con el Islam, que es una sociedad pues orgullosa de sí mismo, o ahora con los rusos, ¿no? Sea nuestra fuerza norma de la justicia, que la debilidad, como se ve, de nada sirve. Es la ley de la selva de Nietzsche, es la moral del superhombre, que se opone a la moral del esclavo, según es la de los cristianos. Que nuestra fuerza sea la norma de la justicia. Esto ya lo decía Spinoza, ¿no? El más fuerte es el que gobierna, Maquiavelo. Acechemos al justo,
nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios. Todo esto, la corrección del cristiano, la sociedad, el no vivir, el no acomodarse. Muchos cristianos no nos queremos acomodar al lenguaje de este mundo, al vivir de este mundo inmanentista, y esto nos convierte en enemigos de la sociedad, y por eso se nos calumnia y por eso se nos persigue, porque se está persiguiendo a la Iglesia. Dentro de la Iglesia, la fortaleza que se usa con obispos fieles y la debilidad con los obispos infieles, por ejemplo en Alemania, todo esto está ocurriendo, ¿no? Dentro, que ocurra fuera de la Iglesia es grave, pero que ocurra dentro, pues más todavía. Y se da el nombre de Hijo del Señor. Les fastidia que nos llamemos hijos de Dios, cristianos, porque somos todos, nos ha recordado el Papa, que somos tutti fratelli, todos somos hermanos, pero somos più fratelli di alcuni che di altri, ¿no? Somos más hermanos de unos que de otros. ¿Por qué? Porque, bueno, en cierto sentido, como dice el Papa, todos somos hermanos porque somos criaturas, no hijos, criaturas del mismo Hacedor, pero por el bautismo nos hacemos hermanos, por lo tanto, somos más hermanos de unos que de otros. Sigue los impíos razonando. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo incomoda, da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente, no se nos tolera. No se nos tolera que nos opongamos al aborto, que nos opongamos a la ideología de género, que sigamos llamando varón al varón, mujer a la mujer, familia a la familia, al pan, pan y al vino, vino. Que nuestro lenguaje siga siendo sí, sí, no, no, como nos dice el Señor en el Evangelio. Es esta Agenda 2030 con una progresiva uniformización, este reseteo, este reinicio, este volver a empezar negando las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza, con una nueva Inquisición al servicio del mal, porque hay una Inquisición buena, que es la que sirve al bien, y hay otra que es mala, que es la que impera hoy. La imposición de esta ideología, la imposición del lenguaje, nos quieren obligar a hablar de cierta manera, de abandonar palabras como padre, madre, familia, y obligarnos a hablar en lenguaje inclusivo. Todas estas sandeces y maldades nos obligan a tener con las leyes de memoria histórica una concreta versión de la historia, aunque sea contraria a lo que los documentos nos evidencian. Sigue, nos consideran de mala ley y se aparta de nuestras sendas considerándolas impuras. Así somos nosotros, que nos apartamos de la senda del mundo porque consideramos su senda impura, no nosotros, el Señor. Declara dichoso el fin de los justos. No toleran que creamos en el cielo, que no nos dé miedo el martirio, que no nos dé miedo la persecución, que nos incomode. Y se gloría de tener por Padre a Dios. Está hablando, por supuesto, de Jesucristo, el justo por excelencia y con mayúsculas, y nosotros que intentamos ser justos en el justo, justos con el justo, y que llamamos Padre a Dios. Ellos que se niegan a ser hijos de Dios, como muchos hijos de la Madre Tierra, porque es inmanentista y entonces un ídolo sí lo toleran. Pero un Dios trascendente a este mundo, al que hay que obedecer, pues eso se revuelven como diablos. Pongámoslo a prueba. Pasémoslo por el dolor, dicen estos impíos. Y por eso no nos debe extrañar lo que el Señor nos ha profetizado. Seremos perseguidos como nuestro Maestro. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Nos ponen a prueba. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Es lo que le gritarán en la cruz. Es lo que nos gritan a nosotros cuando sufrimos tanta persecución en tantos lugares. En África, lo que pasa es que son noticias que no importan, porque como son en África, pero los musulmanes han quemado hace no muchas semanas un seminario amenazando a los adolescentes seminaristas que si vuelven los matarán. Y en la India los hindúes radicales, que son los que pretenden ser los verdaderos hindúes, también persiguen a la Iglesia. Pero es que se está persiguiendo a la Iglesia. Nadie dice que el año pasado en Francia hubo centenares de agresiones a la Iglesia. Eso está ocultado. Iglesias quemadas, profanaciones, un cura asesinado en Francia. No, eso no sale en las noticias. En cambio, si un cura
comete una atrocidad, como es el abuso de un menor, que eso merece, como dice la palabra de Dios, que lo tiren al agua con una rueda de molino atada al cuello, todo el mundo se tiene que enterar, pero todas las agresiones que sufrimos los cristianos, eso a nadie le importa. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan porque les ciega su maldad. Su maldad les ciega. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Como no creen en la vida eterna, pues creen que aunque en esta vida parezca que están ganando, no se dan cuenta de que la derrota les pertenece y la victoria a nosotros. La liturgia omite porque Dios creó al hombre en la incorruptibilidad, le hizo imagen de la misma naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sabemos por qué entra la muerte en el mundo, por envidia del diablo. Y la experimentan los que le pertenecen. Los que pertenecen al diablo experimentan la muerte, porque aunque nosotros también moriremos, no caeremos en las garras, en sus garras, como Jonás, que es el signo, nos atragantaremos a la muerte y nos vomitará el tercer día, resucitaremos con el Señor. Bien, esto es lo mismo que dice el Evangelio, lo que estuvo escrito algunas décadas antes del nacimiento de Cristo, el libro de la sabiduría, que parece que es tardío, pues el Evangelio nos dice, intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Jesús es molesto, es desterrado, sacado de la ciudad. Bueno, pues meditemos también, porque a veces Jesús es molesto en nuestras vidas, no estemos siempre como si fuéramos en todo inocentes. A veces Jesús es molesto en nuestras vidas y también lo sacamos fuera de la ciudad, de nuestro corazón, y por eso hemos de convertirnos y nos acercamos a la Semana Santa. Cuando el Señor se manifiesta como tal, como Señor, como no domesticable, pues muchas veces tendemos a sacarlo de nuestra vida. Pues que no nos escandalicemos del Señor, que permitamos que la cruz también caiga sobre nosotros para de ese modo purgar nuestros pecados y hacernos merecedores de seguir al que es crucificado y solo así podrá ser resucitado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en este primer viernes de mes en que de un modo muy especial recordamos este corazón de Jesús abierto, roto por nuestros pecados, y hoy de un modo especial estamos invitados a comulgar de un modo reparador. Hasta mañana, si Dios quiere.